emoción y euforia el desarrollo de su fuente de alimentación para poder dar evaluación posteriormente de la misma en el lapso por medio de una semana. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a hablar a partir de hoy de lo que son diseños con transistores, muchachos. Diseño de circuitos con transistores. De entrada, nosotros vamos a trabajar con lo que son transistores bipolares, ¿ok? Dentro de los transistores bipolares, ustedes conocen el PNP y el tipo NPN, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de transistores bipolares que se manejan en potencia. En este momento no los vamos a tocar, no son de relevancia para nosotros, dado que se utilizan generalmente como switches electrónicos. Para los fines que nosotros vamos a estudiar transistores, es para amplificar señales. Estas señales pueden ser de cualquier tipo. Señales de televisión, señales de audio, señales de comunicaciones, señales de lo que ustedes quieran. ¿Ok? El circuito amplificador es válido para amplificar cualquier tipo de señal. Evidentemente, para nosotros, estimar cuál es el transistor a utilizar estará en función de qué es lo que desea amplificar. Bajo este esquema, por supuesto, nosotros lo vamos a aprender, pero en general los circuitos transistorizados son válidos para manipular cualquier señal que sea de nuestro interés. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que vamos platicando? Ok, ahora. Yo sé que aprendieron ustedes el semestre pasado detalles interesantes de diferentes componentes. Profe, Dígame. perdón que le interrumpa. Antes de continuar con la clase, ¿le puedo hacer unas preguntas de la fuente? Por ¿Qué favor. le parece si mejor lo hacemos al final? Ah, ok. Bueno, ¿Sale? sí, Me recuerda cuando falten unos 10 minutos, por favor, antes de terminar. ¿Hecho? sí, está bien. Hecho. Sale, Sí, gracias. profe, 20. Entonces, retomando, ¿sí? Yo sé que ustedes vieron el semestre pasado diferentes componentes. Teóricamente, lo voy a decir teóricamente, tuvieron ustedes que haber aprendido componentes pasivos, resistores, capacitores, inductores, en sus diferentes variedades, encapsulados, etcétera, etcétera. Tuvieron que haber aprendido diodos en diferentes tipos, hablando del rectificador de propósito general, hablando del Zener, hablando del Schottky, hablando del Varicap, etcétera, ¿no? Tuvieron que haber también visto lo que eran la introducción de lo que son transistores bipolares y MOSFETs. ¿Ok? Hasta ahí tuvieron que haber visto eso, sus curvas características, para qué sirven, bla, bla, bla. O sea, no profundizar mucho, pero tuvieron que haberlo platicado. Bueno, tocante a eso, la gráfica que tenemos al frente es justamente las curvas características de un transistor bipolar. ¿Hecho? Vamos a explicarlo grosso modo para volvernos a poner en sintonía con este tema. Nosotros tenemos en las abscisas el voltaje colector emisor del transistor y en las ordenadas la corriente de colector del mismo. Las curvas que se ven intermedias corresponden a la corriente de base del transistor para ciertas características específicas. Dentro de estas curvas características tenemos la línea punteada, conocida como recta de carga del transistor. En esta recta de carga, muchachos, nosotros vamos a tener localizado un punto específico al que nosotros les llamamos punto Q. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa y por qué se llama punto Q? Era el punto de operación, ¿no, profe? El punto de operación. Ah, caray. A ver, sea más específico, de favor. Es que ya no me acuerdo bien, solo recuerdo que era algo así. Ok, Manuel, gracias. ¿Alguien más? No, profe, la ¿Ya verdad se les no. olvidó? Mientras no me digan
No lo vi, todo está perfecto, muchachos, ¿ok? ¿Nadie más? No, pues yo también sabía que era punto de operación. Sí, está ahí. Ok, no, o sea, no recuerdan gran cosa en este momento. No, profesor. Ok, bueno, vamos a explicarlo, ¿sale? Normalmente nosotros aprendimos que sobre la recta de carga vamos a ubicar idealmente un punto al que denotamos como Q, generalmente a la mitad de la recta de carga. El punto Q se refiere al punto de estabilidad del transistor, ¿sí? Se denota con la letra Q por su definición en inglés, ¿ok? La Q viene de quiescent, ¿sí? Que quiere decir reposo o estable, ¿sí? El punto Q está indicando el punto donde el transistor polarizado se mantiene estable en todas sus características para poder amplificar. Por eso se le llama punto Q. Recordemos que la electrónica fue inventada del otro lado de la frontera, no se inventó aquí en una colonia de barrio bajo, si no, no se llamaría punto Q, quién sabe cómo se llamaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, se le llama así, dado todas las características que fueron denotadas en el idioma inglés, que fue donde se descubrió todo esto, ¿de acuerdo? Ahora, ese punto de estabilidad, nosotros siempre vamos a buscar colocarlo, idealmente, a la mitad de la recta de carga. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que colocado a la mitad de la recta de carga, yo puedo aprovechar a mi transistor en toda su potencia para poder magnificar una señal, es decir, amplificarla, sin distorsión alguna. Por eso es que nosotros siempre vamos a buscar que quede ahí. ¿Cómo vamos a lograr que quede en medio el punto de estabilidad? Bueno, con la red de polarización que le vamos a añadir al transistor. Vamos a aprender también nosotros, ¿verdad? A hacer algunos cálculos con la gráfica. Porque nosotros podemos tener una hoja de especificaciones de algún transistor y decidimos, bueno, vamos a diseñar un amplificadorcito para tal señal. Y con las gráficas que vienen en el manual, en la hoja de especificaciones, pues tomo datos y empiezo a hacer todos los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Pues por eso es importante entender lo que es nuestra grafiquita. Las coordenadas del punto de estabilidad son, en las abscisas, el voltaje colector emisor adecuado para que no esté, obviamente, ni saturado ni en corte, sino precisamente estable para poder amplificar. En el mejor de los casos, ese voltaje colector emisor puede ser la mitad del voltaje de polarización de todo el circuito, ¿ok? Que también vamos a aprender a determinar con cuánto voltaje debo alimentar a un circuito. O sea, no es de, pues a ver, pone la fuente a ver qué pasa, o conéctale la de 12, o conéctale la de 20, o conéctale 5. No, eso lo vamos a calcular también. ¿Qué voltaje ponerle a un amplificador? Lo vamos a aprender. Las ordenadas, ¿verdad? Del punto Q corresponde a la corriente de colector ideal para alimentar a la carga, ¿sí? Esos son las coordenadas de nuestro punto de estabilidad. Los extremos de mi recta de carga son, por el lado de las abscisas, el voltaje de polarización de todo el circuito, es decir, VCC, ¿de acuerdo? Siempre ese extremo corresponderá precisamente al voltaje máximo de todo el circuito, que obviamente este es un punto de distorsión si mi punto de estabilidad se viniese para acá. Entonces, ese es lo extremo, ¿ok? Porque más allá de VCC ya no hay más voltaje. Es lo máximo que puede dar la fuente de alimentación y por eso es un extremo. El otro extremo de la recta de carga es la corriente del colector saturado el transistor. Esto es la máxima corriente que puede entregar mi transistor cuando está saturado. O sea, más allá ya no hay, ya es imposible. Por eso son los extremos de nuestra recta de carga. Y nosotros vamos a buscar siempre procurar ubicar al punto de estabilidad a la mitad para su mejor desempeño del transistor, amplificando la señal de información que nosotros queremos.
Hasta aquí me expliqué, muchachos, grosso modo, lo que tenemos en pantalla. ¿Sí? Obviamente también aquí en la grafiquita, también vamos a aprender a calcular la potencia máxima, ¿verdad?, que puede disipar mi dispositivo. O sea, yo no puedo decir, voy a tener una potencia de chorro mil watts. Es imposible, ¿no? Si yo estoy viendo que en la gráfica, lo más que me puede dar, por ejemplo, sean 1 watt, 2 watts, 3 watts, por decirlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, también esto me denota cuál es la potencia máxima que pudiera yo obtener con mi transistor para cierta cantidad de voltaje corriente que va a estar trabajando. ¿Ok? Hasta aquí alguna preguntita, muchachos. ¿Qué era IC SAT? Dice SAT, Saturación. Ajá. sí, es la corriente de colector cuando el transistor está saturado. Recordemos que cuando el transistor está saturado, se comporta como un switch electrónico. Teóricamente está el switch cerrado entre colector y emisor, es como si fuera un alambre, teóricamente, ¿verdad? Y permite el paso de una corriente máxima. Esa corriente máxima es la de colector en saturación que tenemos aquí en el extremo de la recta de carga. O sea, más allá de esta corriente no puede darla. O sea, si yo le quiero exigir más, el transistor se quema, se pone en corto y se quema. ¿De acuerdo? Ok. Continuando. Nosotros vamos a tener 3 regiones importantes en el transistor bipolar. 3. ¿Sí? La región de corte, la región de saturación y la que nos interesa en este semestre, la región lineal o región de amplificación. La región de corte es cuando mi transistor no conduce ninguna corriente. Es como si fuera representativamente un switch abierto. O sea, no hay flujo de corriente entre colector y emisor, es un switch abierto. Para que esto suceda, la unión base-emisor debe de estar polarizada en inversa y la unión base-colector también polarizada en inversa. Ahorita que veamos el símbolo lo vamos a entender mucho mejor. Recordemos que dependiendo del tipo de transistor, ya sea NPN o PNP, tendrá que ser para el NPN, ¿verdad?, la unión base-emisor, cuya base es positiva y el emisor negativo, tendré que invertir la polarización. El emisor tendré que hacerlo más positivo que la base, y la unión base-colector, que igualmente la base es positiva y el colector es negativo, también lo polarizo en inversa. Esto me garantiza que esté en corte y no va a circular ninguna corriente. Ahí se encuentra en la región de corte. Gráficamente, la región de corte es exactamente aquí abajo, donde no hay ningún flujo de corriente, literal. No fluye corriente en el dispositivo. ¿Sale? Por otro lado, la región de saturación es cuando yo tengo la máxima conducción de corriente en el dispositivo. La unión base-emisor se va a quedar polarizada indirecta, es decir, para un NPN, la base será positiva y el emisor negativo, y al mismo tiempo el colector es negativo y la base positiva. Cuando esto sucede está en la región de saturación, viendo la gráfica, está exactamente en este lado. O sea, que tengo pura conducción de corriente. Dicho de otra manera, es como si yo tuviera al punto de estabilidad hasta acá arriba, totalmente saturado el transistor y se comporta como un switch. O sea, no puedo amplificar nada, es un switch electrónico. El otro extremo de la recta de carga, donde puede estar el punto de estabilidad, pues es aquí en VCC. Pues obviamente está en corte el transistor, no conduce absolutamente nada. No puedo conducir nada si yo tengo el punto de estabilidad literalmente en este lugar. ¿Hecho? Eso es lo que me indica las polarizaciones. Y finalmente, la región que nos interesa a nosotros manejar con el transistor es la región de amplificación. Ahí nosotros vamos a poder aplicar una señal para poder crecerla y manipularla posteriormente. Un ejemplo, yo quiero amplificar señal de voz a través de un micrófono. Bueno, le voy a conectar el micrófono a mi circuito transistorizado, ¿verdad?, para que la voz que llegue a captar el micrófono
la magnifique mi transistor y la entregue posteriormente a otras etapas. Pues no sé, para darle mejor calidad, darle tono, reverberarlo, ponerle eco, lo que se me hinche la gana, poderlo hacer, ¿ok? Entonces, para lograrlo yo necesito que mi transistor tenga su punto de estabilidad a la mitad de la recta de carga. Para lograrlo, la unión base-emisor debe de estar en directa y la unión base-colector debe de estar en inversa. Si esto lo logramos, el punto de estabilidad prácticamente lo anclamos a la mitad de la recta de carga. Y yo aquí ya le puedo aplicar una señal para que crezca y poderla manipular posteriormente. También, cuando yo garantizo que el punto de estabilidad está a la mitad, no tengo distorsión de la señal. Si el punto de estabilidad se desplaza ya sea hacia saturación o hacia corte, voy a tener una deformidad de la señal de entrada. Y entonces tengo un problema, porque ¿cuál es la consecuencia? En el caso de la señal de audio, distorsión. Se escucha horrible. ¿Ok? Si fuese video, evidentemente también tengo una distorsión severa y no se aprecia literalmente de manera adecuada todo lo que es la imagen a presentar. Y obviamente si son señales de comunicaciones, etcétera, pues cuando se distorsiona es ininteligible y no se puede procesar absolutamente nada. Por tal razón, nosotros vamos a buscar que nuestro punto de estabilidad esté exactamente a la mitad de nuestra recta de carga. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, dicho esto, ¿ok? Aquí lo dice, ¿no? El punto denotado B, aquí anoté, es el punto ideal para la estabilidad. Aquí en el texto, obviamente menciona todas estas cuestiones. Ahora bien, para que nosotros consideremos esta situación de colocar el punto de estabilidad justo en donde yo lo necesito, voy a requerir diferentes parámetros importantes que yo voy a Profe, encontrar en las hojas de especificaciones. ¿Qué pasó, Ulises? perdón que lo interrumpa. Ahorita que dijo sobre lo anterior, Sí. ¿también aplicaría para las señales de internet? Sí, efectivamente. De hecho, cuando llega una señal de internet, generalmente viene codificada. Digo, en este caso ya actualmente es todo por pulsos de luz, ya se maneja por fibra óptica. De todas maneras, cuando llega a su módem, la señal por fibra óptica lleva un convertidor interno que lo pasa justamente de señal de luz, lo pasa a una señal analógica, una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, para lograrlo, lo hace a través de transistores que pueden estar dentro de un circuito integrado. O sea, finalmente un circuito integrado, ¿con qué funciona? Con puro transistor. Entonces, efectivamente, todo lo que son señales de información se maneja a través de transistores que pueden estar dentro de un circuito integrado, por supuesto. O sea, en el interior de cualquier circuito integrado, el que ustedes quieran, ya sea digital, ya sea TTL, ya sea analógico, ya sea un microprocesador, funciona con puro transistor adentro. Finalmente, el que hace la chamba son transistores, paquetes de transistores, ¿ok? Que se encapsulan en uno solo para lograrlo y eso es un circuito integrado. Entonces, sí, Ulises, la señal de internet que se procesa, etcétera, es a través de transistores que, repito, pueden estar dentro de un circuito integrado para tal propósito. No sé si quedó respondida la pregunta. Ok, bueno. Retomando lo que mencionaba yo hace un momentito, ¿sí? El punto ideal, ¿verdad? De estabilidad, dijimos que las abscisas son la mitad de BCC, aquí está la mitad de BCC, ¿ok? O sea, idealmente yo debo buscar que las coordenadas de mi punto de estabilidad sean las abscisas, la mitad de BCC. Y para la corriente de colector va a ser evidentemente BCC entre dos veces la red de polarización de colector a emisor, ¿sí? Que en este caso será un resistor de polarización de colector más el resistor de polarización del emisor. Si no tiene resistor de polarización de emisor, sería dos veces el resistor de colector. Lo vamos a ver con detalle en los circuitos de polarización, pero grosso modo estas son las consideraciones
que nosotros vamos a tener para un diseño rápido, voy a llamarle de esta manera, y ubicar al punto de estabilidad exactamente a la mitad de la recta de carga. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿No? Ok. Bueno, en la gráfica tenemos al punto C, que es lo que se aproxima justamente al área de saturación, y el punto D, que se aproxima a lo que es la parte de corte. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, aquí lo dice, yo ya lo expliqué hace un momentito, lo que quiere decir cuáles son las consideraciones ideales para diseñar un circuito amplificador. Entonces, tenemos 3 regiones y la importante para nosotros, la más importante de las regiones, es la región lineal o de amplificación en este semestre, que es aprender a diseñar amplificadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de estas regiones, muchachos? Ok, bueno. Vamos a estudiar nosotros 4 circuitos fundamentales para polarizar al transistor. 4, ¿ok? El primer circuito se llama circuito de polarización fija, el segundo circuito de polarización por emisor, el tercero circuito de polarización por realimentación del colector y el cuarto circuito de polarización por divisor de voltaje. Cada uno de ellos tiene una particularidad específica. Se usan los 4. Obviamente, de los 4, cuando nosotros veamos el análisis, ustedes mismos van a razonar cuál es el mejor circuito de polarización para la máxima estabilidad y mejora y funcionamiento del circuito. ¿Ok? Sin embargo, los 4 se llegan a utilizar para amplificar señales. Evidentemente, siempre hay uno mejor que el otro, y es lo que vamos justamente a descubrir. ¿Hecho? ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. El primero, circuito de polarización fija. Como veremos, es extremadamente sencillo el circuito. Tengo mi transistor bipolar, voy a utilizar en las explicaciones transistores NPN. ¿Hecho? ¿Por qué voy a utilizar transistores NPN? Voy a explicarlo de una vez. Nosotros aquí en México utilizamos en la mayoría de todos los circuitos la referencia de tierra negativa. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, muchachos, está este circuito, mídanle el voltaje al cable azul. Vamos a suponer que tienen un voltmetro como este, con su cable rojo y negro. ¿El cable negro a dónde lo ponen? ¿El negro? El negro. A tierra, ¿no? A tierra. Exacto. ¿Puede repetirlo? Sí, ¿cómo no? Si yo tengo un circuito cualquiera, no sé, vamos a pensar este circuito, ¿ok? Y les digo, muchachos, hay que medir el voltaje en una terminal del circuito integrado. Aquí está el multímetro. La terminal negra, la punta negra del voltmetro, ¿a dónde la conectan? A tierra. 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 Efectivamente, ya por default, en automático ustedes la punta negra la ponen a tierra y el voltaje lo miden con la punta roja. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hacen en automático, o sea, no se ponen a investigar, híjole, ¿y cuál será la tierra? O sea, no, ya lo saben en automático. ¿Por qué, muchachos? La mayoría de los diseños de circuitos electrónicos se basan en la norma japonesa de polarización. La norma japonesa de polarización nos indica que la referencia de tierra sea negativa y todos los demás puntos son positivos. Nosotros adoptamos esa norma para diseñar en México. Por eso es que todos los componentes van referenciados a tierra negativa en la mayoría de los diseños. ¿Hecho? Este circuito que yo tengo al frente es un circuito de polarización básico para un transistor bipolar. Como la referencia de tierra es negativa en este país y en la mayoría de los circuitos, el transistor ideal para tal propósito es el NPN. ¿Ok? N, el emisor, P, la base, N, el colector. Y de entrada, observemos lo siguiente. La unión base-emisor
el emisor es negativo con respecto a la base. La base es positiva porque se alimenta de BCC a través del resistor de base. O sea, se cumple que la unión base-emisor está polarizada en directa. ¿Hecho? Me voy a la unión base-colector. Yo veo que tengo un voltaje positivo en la base, pero también es positivo en el colector. Dependiendo del valor de los resistores que yo ponga, voy a lograr que el voltaje en el colector sea menos o más positivo que en la base. Si yo logro que el voltaje sea más positivo en el colector que en la base, la unión base-colector está en inversa. Los dos voltajes son positivos, pero es mayor el del colector, y como es más positivo el colector que la base, debido a que el transistor es NP, N, la unión de salida, ¿sí? La unión base-colector está en inversa. Si esto sucede, el transistor se encuentra en la región de amplificación y me sirve precisamente para ese propósito, amplificar señales. Como veremos, depende 100% del valor de los resistores, el voltaje, para lograr que la unión base-colector esté en inversa. ¿Sí lo ven ustedes? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, tenemos dos capacitores. Capacitor de entrada, capacitor de salida. Bueno, ¿por qué ponemos capacitores? Muy sencillo, lo voy a explicar de una vez. Yo voy a amplificar una señal que proviene de algún lado, ignoro de dónde, ¿sí? Y seguramente lo que tengo a la izquierda también tiene voltajes de polarización. Yo necesito evitar que la polarización del circuito de la izquierda, de la entrada, toque a la polarización de la base de mi transistor. Porque si no, muevo al punto de estabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Lo aíslo con un capacitor. Recordemos que el capacitor no permite el flujo de corriente directa. ¿Hecho? No lo permite. Entonces, me aísla y me separa la fuente de alimentación del circuito de entrada del circuito de mi transistor. ¿Hecho? Y lo mismo hace el capacitor de salida. La señal que yo ya amplifique aquí, ¿verdad? Si se fijan, mi colector está polarizado con este resistor. Pero no debe de tocar a la siguiente etapa, que igual tiene sus polarizaciones. ¿Qué pasaría si yo lo permitiera? Bueno, aquí se puede mover y entonces ya no está el punto de estabilidad donde yo lo necesito. ¿Cómo aíslo la polarización de la parte que sigue de mi circuito? Con un condensador que no permite el paso de la corriente directa. ¿Hecho? La señal de información, como es variable en el tiempo, se comporta como si fuera alterna. Yo sé que el capacitor es un buen conductor para la corriente alterna. Entonces, yo pongo un condensador de acoplamiento a la entrada que va a permitir que la señal de información pase hacia la base del transistor y se amplifique. Y una vez amplificada en el colector, como es variante en el tiempo, la acoplo perfectamente a la siguiente etapa, sin tocar nunca las polarizaciones. O sea, me aísla la corriente de polarización, pero permite perfectamente el paso de la señal de información porque es variante en el tiempo. ¿Me expliqué, muchachos? ¿Sí se entendió eso, jóvenes? Sí, profe. Ok, ahora bien, en todos los diagramas que nosotros hagamos tenemos que hacer las acotaciones correspondientes. BCC para la polarización positiva, RC para el resistor de polarización de colector, RB para la polarización de la base, capacitor de entrada, capacitor de salida, señal de entrada, señal de salida, y el transistor que se denota con la letra Q. ¿Ok? Dato importante. El símbolo para los resistores es 3 picos de un lado y 3 picos del otro. ¿Ok? Véanlo.
3 picos de un lado y 3 picos del otro. El que me haga garabatos así de miles de picos, o como lo veo algunos albañiles que luego están en las construcciones que quieren dibujar un resistor, le ponen un pico de un lado y un pico del otro. Eso no es un resistor, muchachos. Yo no sé si alguien dibuja esas aberraciones, no sé quién se los haya dicho, pero lo desechan en este momento porque eso no es el símbolo de un resistor. ¿De hecho? Un resistor siempre se dibuja con 3 picos para un lado y 3 picos para el otro. ¿Ok? Esto es por norma internacional de ingeniería. ¿Sale? No es capricho mío. Esto es una norma internacional. Así como hay normas para diseñar PCBs, hay normas para dibujar a los componentes electrónicos. La norma internacional para electrónica es específica y dice, al resistor lo dibujas 3 picos para un lado, 3 picos para el otro. Todo lo demás no son resistores. ¿Sí? Quien lo haya puesto de otra manera, pues es un loco que lo dibujó así, porque eso no está permitido en los estatutos internacionales. ¿Ok? Lo menciono de una vez, muchachos, porque para todas las tareas, proyectos, diagramas que me lleguen a trabajar, debe de cumplir exactamente con los lineamientos internacionales. Lo violan el reglamento internacional y como en la certificación, no pasa. ¿Ok? Yo no entiendo qué es un pico para un lado y qué es otro pico para el otro. Lo tacho, tiene 0. ¿Me expliqué, muchachos? Acuérdense que estamos haciendo ingeniería, no estamos dibujando muñequitos para caricaturas, entonces les encargo mucho que respeten la simbología. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, por favor? ¿Es como lo de la bobina? Exactamente, señor. La bobina son 3 espiras o múltiplos de 3, por norma internacional. Efectivamente, el resistor son 3 picos para un lado, 3 picos para el otro, por norma internacional. Y es exactamente lo que tenemos que dibujar. ¿Hecho? Sí, profe. Perfecto. profe. Ahora, una pregunta nomás para saber, ¿no? ¿Por qué a los transistores, si a los resistores se les pone R y a los condensadores C, ¿por qué al transistor se le pone Q? Por lo que mencionó del punto de equilibrio. ¿Perdón? Por lo que mencionó del punto de equilibrio. No. No, muchachos, para nada. Porque el transformador ya tiene la T. No, tampoco. Norma internacional. No, o sea, pero ¿por qué le pusieron Q? Esta es una pregunta que cabe mencionarlo. Se hacen exámenes profesionales. Para no confundirlo con el t de tiempo en una función matemática. No. Bueno, yo no sé si es por lo que acaba de decir, es por que lo nombraron así en el otro lado del mundo. Pero ¿por qué, señor? Obviamente todos los componentes fueron bautizados en el otro lado de la frontera. ¿Pero por qué Q? ¿Por qué no le pusieron TR de transistor? Porque su símbolo parece una Q. No. No. Y digo, lo voy a explicar, por supuesto lo voy a explicar, solamente estoy sondeando si alguien ha profundizado un poquito sobre dispositivos, ¿verdad? Me doy cuenta que la mayoría no lo ha hecho, pero no se preocupen, llegó el momento de saber la verdad de muchas cosas, ¿ok? Y repito, esta es una pregunta típica de examen profesional y la vamos a responder con todo gusto. El transistor se inventó, muchachos, en una empresa americana que se llama Bell Laboratories. Lo que se buscaba fabricar era justamente un switch electrónico. Literal. Era lo que se buscaba diseñar, un switch electrónico. Había, por supuesto, switches mecánicos que hasta la fecha utilizamos, ¿verdad? Un relevador
tengo uno, por cierto, relevador, que es un relevador, ¿ok? Que le aplico un voltaje, se cierra por magnetismo sus contactos y ya tengo un switch mecánico. Bueno, lo que se buscaba hacer en laboratorios Bell era diseñar justamente un switch electrónico que no tuviera platinos como el relevador que produce chispazos, que tiene rebotes, que produce transitorios, que, bueno, se desgasta con el tiempo. Lo que se buscaba hacer era un switch electrónico que no se desgastara, que fuera instantáneo, que no produciera armónicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué se terminó inventando? El transistor. Efectivamente, el origen del transistor fue un switch electrónico, corte saturación. Por supuesto, después se siguió estudiando y se descubrió que podía amplificar, pero su origen fue como un switch. Y aquí viene lo interesante que ustedes mismos van a deducir. El transistor, ¿verdad? Cuando está en saturación, ¿es perfecto el switch? ¿Nunca han utilizado un transistor en saturación, muchachos? No. No, En dispositivos tuvieron que haber platicado al respecto. ¿Lo recuerdan? ¿No tampoco? No, No, profe, profe. honestamente no. Ok, vamos a explicarlo. El transistor cuando está en saturación, muchachos, idealmente es un switch entre emisor y colector. Es como si la parte de abajo fuera el emisor y este es el colector. Se cierra el switch y conduce corriente. Idealmente, la realidad es que se produce una pequeñísima resistencia entre emisor y colector, ¿verdad? Cuando está en saturación. Esa pequeñísima resistencia me provoca algo que sucede en una resistencia cuando pasa corriente. ¿Qué pasa en los extremos de la resistencia? ¿Se crea un voltaje? Exacto. Se crea un pequeño voltaje en sus extremos. Ese pequeño voltaje yo se lo tengo que restar al de la polarización. Por lo tanto, no es un switch perfecto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, en eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, justamente como los inventores del transistor se dieron cuenta que no era un switch perfecto, así lo llamaron, un switch en latín, quasi perfectum. ¿Cómo se escribe quasi perfectum en latín? Con Q. Por eso todos los transistores llevan una Q, porque su origen es un switch quasi perfectum. Por eso en todos los diagramas internacionales a los transistores se les pone la Q, porque así se quedó especificado desde laboratorios Bell que el transistor es un switch casi perfecto. Y por eso lleva una Q, muchachos. ¿Quedó comprendido de dónde viene la Q? No, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Hecho. Sí. Profe. Ahora ya lo saben, muchachos, cuando en su examen profesional se les pregunte, oye, ¿por qué el transistor lleva una Q? Les explican por esto, por esto, por esto, por esto, quasi perfectum. Y los aplausos para el futuro ingeniero. ¿Hecho? Bueno, y máxime, ¿verdad? Si nos vemos en el examen profesional. ¿Sí? Son de las preguntas que seguro les voy a hacer. ¿Hecho? Para que no se les olvide. Bueno, dicho esto, vamos a hacer el análisis de nuestro circuito para poder polarizar transistores. Bueno, vamos a partir de la malla de entrada. La malla de entrada, su ecuación es VCC menos la corriente de base por el resistor de base menos el voltaje base emisor de encendido igual a 0. Recordemos que la suma de todos los voltajes en una malla pues, es 0. Para la malla de entrada recordemos que VCC está del lado izquierdo, ¿verdad?
va conectado de VCC el resistor de base, base emisor y tierra, y se cierra el circuito. ¿De hecho? Por eso la malla de entrada, esta es su ecuación. De aquí, ¿qué es lo importante para nosotros? La corriente de base. ¿Por qué? Voy a partir del conocimiento que tengo VCC, tengo el valor del resistor de base y conozco el voltaje base emisor de encendido de mi transistor. Lo que no conozco es la corriente de base. ¿Qué hago? La despejo y me queda corriente de base Q igual a VCC menos el voltaje base emisor entre el resistor de base. ¿Hecho? IBQ, ¿por qué IBQ? Me voy a subir. Esta corriente de base que está aquí, que corresponde al punto de estabilidad, se le llama IBQ. En esta gráfica, IBQ es igual a 30 microamperes. ¿Sí? Exactamente la corriente de base que pasa o circula por el punto de estabilidad se le llama IBQ. Y obviamente yo la necesito, esta corriente de base, para poder calcular la ICQ, que es la ordenada del punto de estabilidad. Entonces, de mi malla de entrada obtengo la corriente de base Q. Toda vez que ya tengo la corriente de base Q, voy a calcular la corriente de colector Q. Déjenme abrir una hoja de especificaciones de un transistor para que vayamos caminando sin problemas. ¿Dónde está? Este de aquí. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí. Vamos, este es un transistor NPN, 2N2222. Aquí voy a buscar. ¿Sí? Voltaje base emisor de encendido. Aquí me lo da el fabricante, miren. Voltaje base emisor de encendido. ¿Ok? Tengo valor máximo, valor mínimo. ¿Sí? Yo tengo aquí máximo. Dependiendo de las condiciones, escogeré uno de los dos. Lo voy a explicar también cómo selecciono cuál de los dos. Como nada más viene el máximo, le saco la mitad. Si es 1.3, el que yo tengo que seleccionar, la mitad de 1.3, ¿cuánto es, muchachos? 0.65. ¿Ok? Si es 2. Ok, vamos a continuar. Decíamos que tenemos, me lo da el fabricante, el voltaje base emisor de encendido que voy a utilizar justamente en mi ecuación, esta que está aquí. Voltaje base emisor, lo tomo de la hoja de especificaciones. Para este caso, digo, todavía no explico cuál de las dos voy a usar, porque todavía no tenemos valores, pero lo voy a explicar. Si fuera el renglón de arriba, como nada más encuentro el máximo en esta hoja, le saco la mitad, 0.65. Si fuera el de abajo, la mitad de 2.6, 1.3. Y aquí es donde yo refuerzo. ¿Se dan cuenta cómo no es 0.7? Como les platico, Kinder. Préndetelo, niño, 0.7 para todos los transistores. No es cierto, lo acabo de demostrar. Es 0.65 en un caso o 1.3 en otro caso. No es 0.7. ¿Ya lo vieron, muchachos? Y dependiendo del transistor, este valor cambia. Nunca es 0.7. Entonces, por favor, para que no me vayan a hacer ejercicios inventando que 0.7, porque no se los voy a aceptar, tiene que ser con hoja de especificaciones. Nosotros al diseñar debemos tener la hoja de especificaciones de los componentes que vamos a utilizar. ¿De hecho? Bueno, dicho esto, regresamos. Profe, Dígame, señor. ¿lo podría repetir de favor? Es que me desconecté, o bueno, me sacó la reunión y no escuché. Sí, cómo no. Todo el mundo. Decíamos que en la ecuación tengo yo el valor de IBQ a calcular, y va a ser VCC, que es un dato que tengo, resistor de base, que es otro dato que tengo,
Y lo que tengo que obtener de la hoja de especificaciones es el voltaje base emisor de encendido, este que está aquí. Yo voy a suponer que voy a utilizar el transistor 2N2222 y veo en la hoja de especificaciones del 2N2222, ¿verdad? Que es, perdón, acá el de la derecha, ¿sí? El de la derecha, ¿sí? Que es lo mismo. Veo que tengo valor máximo y mínimo. Nada más viene el máximo. Todavía no les explico cuál renglón utilizar, pero independientemente cuál sea el renglón, como viene el máximo, le saco la mitad. En el primer renglón es 1.3, la mitad es 0.65. Entonces yo colocaría aquí 0.65. Si por cualquier cosa yo tuviera que usar el 2.6, la mitad es 1.3. Pues yo aquí pondría 1.3. ¿Sí? Es como el voltaje de fuego en el diodo, no es 0.7. Mentira, ¿sí? Pues eso, repito, se los dieron allá en el kinder para llamarles la atención y que estudiaran esta carrera cuando eran chiquitos, o sea, inconscientemente los trabajaron para que ya se fueran aprendiendo estas cosas, pero llegó el momento de desmentirlo, ¿sí? No es cierto, no es 0.7. Lo vamos a obtener de las hojas de especificaciones. Y repito, dependiendo cuál sea, en este caso el máximo, como nada más viene el máximo, le saco la mitad. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, Manuel? Sí, profe, muchas gracias. Hecho. Bueno, ya calculé la IBQ. Y repito, en la gráfica corresponde a esta línea que tengo aquí de 30 microamperes. Corresponde la IBQ a esta, donde va a estar justamente el punto de estabilidad. Obviamente de los circuitos que hagamos, pues tendrá un valor distinto para cada diseño. Pero lo importante es que esa IBQ que yo estoy calculando va directamente asociada con el punto de estabilidad. Cuando yo ya tengo la IBQ, puedo calcular la ICQ, que es la ordenada del punto de estabilidad. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. Voy a consultar mis hojas de especificaciones y voy a obtener precisamente la beta del transistor, ¿sí? Esto es la corriente de colector Q, que es la ordenada del punto de estabilidad. Lo calculo multiplicando la IBQ que calculé de la malla de entrada por la beta de corriente directa del transistor. Vámonos a la hoja de especificaciones. ¿Cuál es la beta de corriente directa del transistor? Lo que aquí se llama HFE en mayúsculas. ¿Ok? Se refiere a la ganancia en corriente de relación entre la corriente de salida del colector con respecto a la corriente de entrada de base. Aquí no va a decir beta. En la hoja de especificaciones se llama parámetro HFE en mayúsculas, porque también lo tengo en minúsculas, ¿sí? El que nosotros vamos a utilizar para polarizar al transistor y encontrar el punto de estabilidad siempre va a ser el de mayúsculas, porque ese es para corriente directa. El que está en minúsculas es para señales alternas cuando está amplificando. No puedo confundirlas. De hecho, vuelvo a mencionar, el que está en minúsculas la vamos a usar, pero cuando estemos amplificando ya una señal. Ahorita que estamos aprendiendo a polarizar, y siempre que polaricemos a un transistor, vamos a usar la mayúscula. Entonces, esta HFE en mayúsculas corresponde a la beta de CD que voy a utilizar para hacer el cálculo. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, yo ya hago el producto y obtengo el valor de ICQ. ICQ corresponde exactamente a la ordenada del punto de estabilidad que va aquí. ¿Ok? Exactamente a la ordenada. Ya tengo uno de los puntos del punto de, valga la redundancia, del punto de estabilidad del transistor a calcular. Y finalmente vamos a determinar el voltaje colector emisor de esa coordenada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la malla de salida, ¿ok? De mi circuito.
Si nosotros analizamos el circuito, me voy a subir nuevamente. La malla de salida está conformada por la conexión del emisor a tierra, el colector al resistor, el resistor a VCC y VCC a tierra. O sea, esto es la malla de salida. Entonces será, evidentemente, lo que tenemos aquí, voltaje, colector, emisor en saturación, colector, emisor Q, más el voltaje en RC, menos VCC, igual a 0. Vamos a ver si es cierto, ya me pasé. Aquí está. Voltaje, colector, emisor Q, más el voltaje en la resistencia que es ICQ por RC, menos VCC igual a 0. ¿Qué tengo dato? ¿Qué datos ya tengo? Pues ICQ porque ya lo calculé. Tengo RC, es el resistor de polarización. Tengo VCC, que es el voltaje de polarización de la fuente. Y me resta despejar el voltaje colector emisor Q. Despejamos y la ecuación me queda de esta manera. Toda vez que yo ya calculo el voltaje colector emisor Q, ya tengo, por supuesto, la abscisa del punto de estabilidad. Y de esta manera, evidentemente yo me doy cuenta que localicé o puse al punto de estabilidad exactamente en la mitad. Ahorita, muchachos, estamos partiendo de datos que ya tenemos. El voltaje de la fuente, el valor de los resistores, etcétera. Cuando hagamos un diseño, así como en la fuente de alimentación, lo vamos a hacer al revés. Yo quiero el punto de estabilidad aquí. Pues ¿cuál es el voltaje colector emisor que le corresponde? Tanto. ¿Cuál es la ICQ que le corresponde? Tanto. Voy al revés, despejo y calculo los resistores. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, es el mismo procedimiento que en la fuente, pero ahora con el transistor. Obviamente vamos a partir, primero entender las ecuaciones, cómo se calcula, y luego ya lo haremos a la inversa. Bueno, entonces, ya tengo determinados todos los puntos necesarios para analizar a mi circuito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Yo tenía una duda. Dígame. ¿Qué pasó, Ulises? Ok. Vamos a esperar un momentito a ver si se llega a reconectar nuevamente. Bueno, hasta aquí, ¿alguno más, alguna duda, muchachos? Que se le volvió la luz. Dice. Qué terrible. ¿Alguien más, alguna pregunta? Independientemente que ahorita el compañero pueda expresar la duda. Profesor, aquí en el transistor vamos a usar los capacitores recomendados por la hoja de especificaciones o de igual forma los calculamos. Los capacitores que vienen aquí, señor Thomas, los vamos a calcular. Aquí en la hoja de especificaciones, pero vamos a buscar capacitores. Estos capacitores que vienen aquí son internos en el transistor. Estos capacitores se forman en las uniones semiconductoras. Vienen aquí porque me son útiles cuando yo utilizo el transistor como switch. Nosotros no lo vamos a utilizar como switch. ¿Ok? Y me sirven para un análisis de corriente alterna. Pero ahorita todavía no los vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Estos son internos del transistor. Estos que tenemos en el diagrama son externos y los vamos a calcular nosotros, por supuesto. Nosotros vamos a calcular su valor, su voltaje y el material. O sea, todo lo vamos a especificar. O sea, no es de, a ver, pone lo que encontraste o lo que te vendió la chancluda del centro. No, 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 no. Aquí todo se calcula. Recordemos que estamos haciendo ingeniería. ¿Sí queda respondida la duda, Tomás? Sí me quedó claro. Gracias, maestro. Eso, de nada, señor. Pues regresando. ¿Alguna otra dudita?
Profe, nada más como aclaración, Sí, el beta es el HFE, ¿verdad? sí. La beta de CD, ¿sí? ¿Dónde la pone usted? Aquí. La beta de CD corresponde a la HFE en mayúsculas de la hoja de especificaciones. No se me vayan a confundir porque hay otra HFE en minúsculas, mírela aquí. La HFE en minúsculas es otra cosa, ¿sí? Para nosotros lo importante es la HFE en mayúsculas, por favor. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó resuelta esa Gracias, duda? profe. Sí, Hecho. gracias, profe. De nada, señor. Bueno, vamos a ver un ejemplo, muchachos. Tenemos este circuito. Justamente con el 2N2222, maravilloso. La resistencia de polarización del colector es 2200. La de base son 270K. Y la fuente de alimentación es de 12 volts. ¿Ok? Gracias. ¿El farol? Ok. Perdón, muchachos. Entonces, dicho esto, calcular la corriente de base Q, la corriente colector Q, la corriente colector en saturación, el voltaje colector emisor Q, el voltaje de base colector y el voltaje de base emisor, y hacer la gráfica de la curva de salida de este circuito. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos piden. Bueno, para poderlo resolver, vamos a ir a las hojas de especificaciones. Para obtener la beta de CD, el voltaje base emisor de encendido y el voltaje colector emisor en saturación. Vamos a comprobar que sea cierto. A ver. La HFE, ¿dónde está? 75. Aquí está el valor mínimo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. ¿Ok? Rápidamente, muchachos. Ustedes que tienen calculadora ahí. Vamos a suponer que yo tengo un transistor ideal y quiero conocer la corriente en toda esta rama. ¿Sale? En toda esta rama. Supongo que el transistor está saturado y es ideal, es perfecto. Entonces, la corriente en esta rama es 12 volts entre 2200. ¿Cuánto es, por favor, muchachos? 5.45 miliamperes. 5.40, eso, 5.45 miliamperes. Hecho. Me voy aquí. Si se fijan, tengo diferentes valores para la beta. Miren, 1, 2, 3, 4, o sea, muchos. ¿Cuál voy a escoger? Ah, muy fácil. Ahorita hicimos un cálculo rápido de la corriente de saturación de esa rama, 5 punto y fracción. Bueno, entonces voy a empezar el análisis viendo aquí. La corriente de colector que yo calculé, 5 miliamperes, es menor que 100 microamperes. No, me voy al siguiente renglón. 5 miliamperes es menor que 1 miliamper. No, tampoco. Me voy al siguiente renglón. 5 miliamperes que calculé es menor que 10 miliamperes. Sí, de volada, ese es el renglón. Y como este es el 2N2222 de mi ejercicio, la beta de CD es 75. ¿Vale? Aquí está, miren. 75. Así fue como obtuve el valor. ¿Sí lo vieron? ¿Se entendió cómo se hizo, muchachos? Entonces, ¿consideras el transistor como perfecto y a partir de ahí? Sí, lo considero perfecto para saber cuál valor tomar de la tabla. ¿Sí me expliqué, Tomás? Sí, maestro, gracias. Hecho. De nada. Ahora, siguiente dato. Voltaje base emisor de encendido. Me voy otra vez a mi tablita. Base emisor de encendido. Ahora sí, como ya calculé la corriente de colector rápida, los 5 miliamperes y fracción, comparo el más pequeño de aquí,
5 miliamperes es menor que 150. Sí. Pues me voy corriendo aquí a la derecha. 1.3, la mitad, 0.65. Aquí está, 0.65. Nada. ¿Ellas se fijaron qué fácil fue? Y finalmente, voltaje colector. ¿Qué pasó, Carlos? Nada, profesor, estaba ahí. Ok. Voltaje, colector, emisor y saturación. Vamos a buscar voltaje, colector, emisor en saturación. Pues tengo dos renglones. Hago el mismo análisis. Los 5 miliamperes que calculé con el más pequeño. 5 miliamperes menor que 150. Sí. Voy rápidamente a la derecha para el 222. 0.4 volts, que son 400 milivolts. 0.4 volts. Ahí está. ¿Sí? O sea, no son inventados, los tomé de la hoja de especificaciones del fabricante. ¿Se fijaron, muchachos? Ahora sí, vamos a proceder con el primer cálculo. La IBQ. Los BCC que son 12, menos el base emisor que es 0.65, entre el resistor de base que son 270K. IBQ, 42 microamperes, grosso modo. Así de rápido, 42 micros. Segundo punto a calcular, la ICQ. Pues aquí está a la derecha. ICQ es la beta por la IBQ. La beta de la hoja de especificaciones es 75, por los 42 micros que calculé, pues me da 3.15 miliamperes. Ya, de volada ya lo calculé. Punto número 3, la corriente colector en saturación. Ve el diagrama. La real es, si se fijan, la corriente en esta rama, que será PSC menos el voltaje que se produce en los extremos de colector y emisor. ¿Estamos de acuerdo? Que se produce una pequeña resistencia dentro, y al fluir la corriente hay un pequeño voltaje. Ese pequeño voltaje son los 0.4 que me está dando el fabricante. Entonces yo a BCC le resto 0.4 y lo divido entre RC, y esa es la corriente colector y saturación real de mi circuito. ¿Ven? Aquí está. BCC menos el voltaje colector, emisor y saturación que me da el fabricante entre RC, 5.27 miliamperes. La rápida fue 5 y cachito también, pero esta ya es la real. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Determinar el voltaje colector emisor Q. Como la formulita que deducimos hace ratito, BCC menos el producto de ICQ, que está aquí arriba, por el valor de RC, y me arroja 5.06 volts. Perfecto. El quinto punto a calcular, el voltaje base colector, y el sexto punto, voltaje base emisor. El voltaje base colector. El voltaje de base es medido con respecto a tierra. De aquí a tierra que tengo el voltaje base emisor de encendido, muchachos, que me lo da el fabricante. ¿Estamos de acuerdo? En polarización directa, yo tengo 0.65 de aquí a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, el voltaje base colector, ¿sí? Base colector. Es el voltaje de la base menos el voltaje del colector. Yo sé que el voltaje del colector a tierra es el mismo que el colector emisor Q. ¿Estamos de acuerdo? Como yo quiero la diferencia de potencial entre base y colector, pues al de base le resto el de colector. Aquí está. 0.65 menos 5.06 menos 4.4. Y el de base emisor es 0.65. Se cumple que el voltaje base emisor es positivo, está indirecta, y el base colector es negativo, está en inversa. Entonces el transistor sí está en la región de amplificación. Por eso tengo que calcular este voltaje y este voltaje, para que matemáticamente yo vea si efectivamente está en la región de amplificación. ¿Sí se ve, muchachos? ¿Se entendió la resolución del ejercicio, por favor? Y bueno,
Con esto hago mi curva característica. Trazo PCC, que son los 12 volts que me da el ejercicio, en un extremo de la recta de carga, el otro extremo, los 5.2727, que es la corriente colectora en saturación, ¿verdad? Localizo las coordenadas del punto de estabilidad, que es 5.06 volts, colector emisor, y la ICQ 3.15 miliamperes. Y por ahí pasa, justamente aquí lo hice muy excéntrico, ¿verdad? Pero sería la curvita de base que pasa por aquí, de los 42 microamperes. Si nos damos cuenta, casi está en la mitad el punto de estabilidad. Si yo le ajusto los valores de los resistores, puedo recorrerlo más hacia la derecha para que quede exactamente en 6. Recalculo la ICQ y ya logré que mi transistor tenga su punto de estabilidad exactamente en la mitad. ¿Se entendió, muchachos? Eso sería lo ideal. ¿Perdón? Llevarlo hasta que nos dé 6 volts sería lo ideal, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aquí ahorita lo que hicimos fue, de un diagrama dado, sacar su punto de estabilidad. Lo que vamos a hacer después es, de una gráfica, calcular todo esto, para que haga el transistor lo que usted quiere. ¿Sí me expliqué, Edgar? Sí, profe. Hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, del circuito de polarización fija, por favor? Profe, en la primera parte del cálculo, bueno, fue la que primeramente explicó, pero como usted estaba diciendo que era 5 miliamperes, lo calculó del voltaje CC y pues, obviamente de la resistencia del capacitor, Sí, del colector. Aunque sí. sí es que como no me da exactamente 5 miliamperes, dije achis, achis. No. O sea, yo hice un redondeo. O sea, si usted divide Perfecto. 12 entre 2200, ¿cuánto le da? 5.45 microamperes. 5.45. Aquí vuelvo a hacer yo lo hice por aproximación rápidamente para explicar. Lo vuelvo a hacer Ok. con todo el gusto del mundo, ¿sí? 5.45 es menor que 100 microamperes. No. 5.45 es menor que 1 miliamper. No. No, tampoco. 5.45 miliamperes es menor que 10 miliamperes. Sí. Sí. Entonces me voy a este renglón, que fue lo de 75. O sea, yo le quité el punto 45 porque, vamos, si usted quiere fue ya rápida la aproximación para poderlo explicar. Pero yo tenía que haberlo dicho 5.45. ¿De acuerdo? Que fue el cálculo rápido. Cuando ya, ¿para qué el cálculo rápido? Para saber qué datos tomar de la hoja de especificaciones, porque si no, se me entrampan. ¿Y cómo le hago? ¿Cuál le calculo? O sea, yo lo entiendo, o sea, se complican las cosas. Entonces, por eso, hacemos un cálculo rápido, por aproximación, para saber qué renglones en el que debo yo de leer en las hojas de especificaciones. ¿Sí me expliqué, señor Bruno? Claro que sí, sí. Claro que sí. Eso, perfecto. Muchas gracias. Obviamente, cuando ya calculamos el real, pues vemos que es 5.2727, no 5.45, porque no le había yo restado el voltaje colector emisor en saturación. Ya se lo restamos, ahora sí me cuadra. Y este es el valor real. Y si se fija, 5.2727, hago lo mismo aquí, 5.27 es menor que este, pues sí, vuelve a cuadrar en el renglón que me corresponde. Okay. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna dudita hasta aquí adicional, muchachos, por favor? ¿Puede volver a explicar lo de voltaje BC y voltaje BE? Es que me distraje en esa parte. Sí, como no. ¿Esto de aquí abajo? Ah, sí, profe. Sí, hecho. Calculamos el voltaje base colector, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Restando al voltaje de la base el voltaje del colector. A subir el diagrama. Obviamente medido con respecto a tierra.
El voltaje en la base es el voltaje base emisor de encendido, porque se fija el emisor va directo a tierra, que en mi hoja de especificaciones es 0.65. El voltaje de colector que voy a restar es de este punto a tierra, que corresponde, si se fija, al voltaje base colector, perdón, al voltaje colector emisor Q, que calculamos aquí, 5.06, ¿sí? Corresponde al voltaje en el colector. Como ya tengo los dos, hago la diferencia y me arroja menos 4.4141, negativo, ¿sí? Y el voltaje base emisor es positivo. ¿Esto qué quiere decir matemáticamente? Que la unión base emisor está polarizada en directa y la unión base colector está polarizada en inversa, por eso es el negativo. Esto quiere decir que el transistor está en la región de amplificación, porque se debe de cumplir que la unión base emisor esté en directa y la base de colector base esté en inversa. Eso yo lo veo matemáticamente con los voltajes. Si esto se cumple, quiere decir que mi transistor sí puede amplificar. Cuando yo los llevo a la gráfica, me doy cuenta que sí, es correcto. El punto de estabilidad está en el primer cuadrante, casi a la mitad de la recta de carga, y esto significa que si yo le aplico una señal en la base, la va a amplificar sin ningún problema. ¿Sí me expliqué, señor Miguel, lo de la diferencia aquí de los voltajes? Sí, profe, gracias. De nada. Y como dato, el voltaje base colector siempre tiene que ser negativo y el base emisor siempre tiene que ser positivo, para que matemáticamente yo descubra que efectivamente está amplificando el transistor, está apto para amplificar. Esto es matemáticamente. Gráficamente, me doy cuenta también que el punto de estabilidad está en el primer cuadrante y esto me asegura que esté justamente en la región de amplificación. ¿Hecho? ¿Quedó respondida la duda, señor Miguel? Sí, profe. Hecho, fantástico. Vamos a tomar asistencia, muchachos. Increíble, muchachos, ya se va a acabar este mes también, hijo. No puede ser, pero bueno. Daniel Aguilar. En los reguladores variables. ¿Ya se está viendo? Disculpen. Sí, sí se ve, lo veo chiquitín, pero sí lo veo. A ver, ahora, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí. Sí, del que estuvimos viendo, ahí. Sí, lo voy a poner un poco acá. Este es el que estuvimos viendo, que es de National Semiconductor. ¿De acuerdo? Lo venden AG, Sí. pero, ok. Bueno, entonces mi pregunta es de aquí, a ver, lo voy a hacer zoom. Estábamos tomando en sí las mediciones y todo esto con lo de... Mire, aquí dice, aquí está prácticamente, ahí dice, no sé, no, ya se movió. Dice, efectivamente, corrientes de ajuste. Corrientes. ¿Dónde estás? Ya no se mueva. Esa, exactamente, esa. Use la típica. Ok. Sí, dice 50 microamperes. Ok, profesor. Y también rápido, una pregunta rápido. Sí. Por ejemplo, mire, este es uno que encontramos también de AG de electrónica, pero el fabricador un semiconductor. Pero el que yo le decía que encontramos de National Semiconductor, espérame que me cargue, venía de esta manera, no sé si tenga que ver algo con él, o sea, si afecte a la hora que estemos montando en la PCB. Así. Digo, el que presentó ahorita es de montaje. Ese que tiene ahí es el encapsulado TO3. ¿Ok? Yo le recomiendo utilice el encapsulado TO220. Ok. Para que le salga inclusive más accesible, señor. Este es más caro el encapsulado. Ok. Y en el caso de que no haya, pues ya elijo otro, ¿no? Sí, pero sí lo va a encontrar. O sea, el que del que prácticamente en todos lados se encuentra es el encapsulado TO220, que es el cuadradito. Ok. Bueno, sí, esas serían mis únicas dudas, profesor. Gracias.
Ok, señor, para servirle, señor. ¿Alguna pregunta adicional, chicos, antes de retirarnos? Yo mero, profe. Sí, ¿Puede adelante, ser ese compañero. o la inserción? A ver, no lo entendí, escuché nada más inserción. Dígame otra vez. Que si puede ser ese que nos mostró el compañero o el de inserción, no hay ningún problema. No, por eso, o sea, ustedes lo van a hacer en inserción. Ese que mostró el compañero son dispositivos de inserción todos. Ahorita no van a usar de montaje de superficie nada. Toda su fuente es en inserción. Ok. ¿Qué pasó, señor Pablo? Ahora sí, profe. Sí. Entonces, en los reguladores que tienen una salida fija, ¿se les llama voltaje del regulador o voltaje regulado? Sí, es el voltaje del regulador el que va a entregar a su salida el circuito integrado. Bueno, ahora voy a los reguladores que tienen la salida variable. ¿Se les llama ahí referent voltage, me parece? Exactamente. Así es. Ahora, un regulador de salida variable, yo lo puedo utilizar como salida fija. Obviamente, en vez de poner un potenciómetro, hago el arreglo para que me entregue el voltaje fijo que yo quiero regulado. Y aquí sí lo puedo manipular. Yo puedo tener, por ejemplo, 5.2727, cosa que con un fijo no lo encuentro. Tendría que hacer un arreglo para que me diera el 5.2727. Con el regulador variable, tengo esa oportunidad de estar moviendo el voltaje de salida a un valor fijo si yo lo necesito. Pero dominantemente se utilizan y se emplean para que uno lo pueda estar ajustando, que es el caso que nosotros estamos abordando justamente. Y efectivamente la terminal de referencia, la que es la tierra en el de fijo, aquí es justamente la terminal de referencia del regulador. Bueno, y se lo menciono porque vienen ahí en esa parte vienen dos valores, que el mínimo, que me parece que es de 1.2, el típico que es de 1.25 y el máximo que es de 1.30. Aquí de igual manera se utiliza el típico. Sí. 1.25. Sí. Ah, ok. Si nosotros vamos a seleccionar siempre el típico. Si viniera mínimo y máximo hacemos el promedio, pero cuando venga típico, tomamos el valor típico. Ok, profesor. Eso era todo, gracias. De nada, Pablo. Ok, chicos, los dejo. Primeramente, Dios, nos vemos mañana para continuar con este tema de polarización de